Es una película, de lo que se suele decir, es una película chiquitas, Es, pero tiene algo muy raro y que muy pocas películas tienen, y es que es una película que, a pesar de que apela como a los sentimientos, por decirlo de una manera medio básica, nunca resigna un rigor cinematográfico que la película plantea desde un principio hasta un final. Me parece que de ahí es una manera de poder descifrar el éxito que tiene la película, tanto con el público como con la crítica, y con, bueno, el recorrido increíble que tuvo en festivales desde que la película se estrenó en la Semana de la Crítica en este último Cannes. sí, bueno, todo eso que decís un poco estaba planteado en el guión. Estuvimos trabajando mucho en el guión, casi 2 años solamente escribiendo el guión. Y ya en el guión estaban planteadas las cosas centrales de la película. Está ahí este rigor con el que vos hablás, de contar la historia más de este modo, centrándonos en ellos, compartiendo con ellos esa cabina y tratando de que el punto de vista sea el punto de vista de ellos, de ir descubriendo el viaje junto con ellos, y no que haya la mirada de un director de afuera mirando a sus personajes, sino que ese fue un poco el planteo desde el comienzo. Y luego de esos 2 años de escribir el guión, ahí ganamos un premio con el guión en el Festival de La Habana, que fue lo que fue el primer empuje para poder hacer la película. Y luego de eso, bueno, fue un proceso largo, otros 3 años hasta filmarla. Y cuando llegó el momento de filmarla, bueno, volví a trabajar un poco en esta idea de la apuesta, de ver cómo iba a filmar la película. Y ahí un poco apareció la idea esta de estar cerca de ellos. Y me fui enamorando un poco de esa idea de filmar la película dentro de la cabina. Tenía bastante miedo antes de hacerlo, de que resulte un poquito claustrofóbica, ¿no?, en un espacio tan pequeño, pero hice algunas pruebas y volví a revisar el guión, y lentamente me fui convenciendo que era algo bueno para la película filmarla de este modo y no centrarme en filmar paisajes, porque en un punto nunca la consideré como una road movie. Siento que lo que yo quería contar es la historia de estas personas, y sobre todo el conflicto interno de este camionero consigo mismo y con su paternidad, que esa es la película. Y ahí un poco surge la idea de filmar toda la película cerca de ellos. Si ellos bajan del camión, bajamos, pero si no, nos quedamos. Y bueno, y con esas pruebas que hice, eso me dio más valor y confianza para sentir que la película se sostenía filmándola casi toda en la cabina del camión. Y a la larga creo que fue una buena decisión, porque siento que eso le dio una identidad propia a la película, una identidad personal, que la película no se parece tanto a otras películas formalmente, ¿no? La historia sí es una historia más clásica, que siempre fue así, siempre fue lo que quise contar. Es una historia de amor, y siento que es una película popular. No fue bien en los festivales, pero siento que es una película para el público, también, que el público que todo tipo de público la puede disfrutar, no solo en festivales. Así que bueno. Sí, hay algo que decimos, que es que vos trabajaste el guión 2 años antes, y cuando empezaste a rodar tenías un guión muy cerrado. ¿Cómo fue eso? Porque sí, aparte de eso, la película cuenta con actores que son como muy particulares, Sí. y en la película se logran escenas que, más allá de que estén escritas en un guión, después pasarla de imagen, transformar eso en imágenes reales, es algo que uno lo puede leer en el guión y puede sonar sencillo, fácil, pero después vistas en la pantalla, en particular ciertas escenas con un bebé, son muy difíciles de recrear. Cuéntanos un poco cómo fue ese casting de 3 actores. Bueno, el guión primero se parece mucho a la película. Por supuesto hay algunas situaciones que surgieron en el rodaje espontáneamente, y algunas que tienen que ver con el bebé, pero fueron pocas. El estornudo, eso nos sorprendió a todos en el momento. Todos tuvimos que taparnos la boca porque nos moríamos de la risa ahí, y eso sí sucedió. Pero la escena estaba planteada. La escena decía que él la tenía UPA, que ellos se miraban, y en ese momento ella estornudó, o la sonrisa también fue ella. Y la verdad que en ese sentido, bueno, esa bebé fue un milagro, un poco. Era una niña súper especial, que ya lo había advertido en el casting, porque en el casting mismo ya noté que era especial, porque luego de hablar un rato con ellos, cuando la alzo a UPA, la madre me la pasa, y la nena me miraba fijo a los ojos, así no me sacaba la vista de los ojos,
y sentí que ahí había algo bueno, y cuando la junté con la actriz, bueno, parecían madre e hija. Hoy viendo la película todavía me parece increíble que no sean madre e hija en la vida real. Ella, la actriz, que no es actriz, tiene 3 varones. Así que bueno, y el casting también fue un proceso larguísimo. Luego de esos 2 años de escribir, tuve casi 1 año y medio para encontrar a estos actores. Primero hice casting de camioneros reales durante casi 1 año. ¿Él es actor? Él es actor. Es un actor de teatro, hizo mucho teatro y hizo muchos papeles secundarios en muchas películas de los últimos años. Este es su primer protagónico. Y creo que el mejor elogio fue, la otra vez nos preguntaron en un festival, ¿él es camionero o actor? Y yo dije, esa es una buena pregunta porque ahí parece que funciona. Y bueno, hice casting de camioneros durante 1 año y ninguno me servía porque justamente yo no estaba dispuesto a improvisar. Para mí era muy importante respetar el guión, más allá de cambiar alguna cosa pequeña, pero el guión y la película se parecen mucho. Y cuando le pedís a alguien que no es actor que interprete algo, muchas veces no te funciona tan bien, y a mí no me funcionó, y ahí me decidí a hacer casting de actores, y ahí apareció Germán, que es increíble, creo yo, y que sostiene toda la película, él, y que está muy bien. Y que me fue muy fácil, la verdad, trabajar con él, porque entendió enseguida el tono que yo quería para la película, esta idea de no remarcar, de no acentuar, de que la película se cuente sola, de no... Y un poco toda la película trabaja sobre esa idea de no acentuar, de no subrayar, ¿no? O sea, también por ese motivo, por ejemplo, no hay música. No sentí que sea necesario, no encontraba la manera. Toda la película la trabajé de ese modo. Y en el caso de ella fue curioso cómo apareció, porque también estuve haciendo casting en Asunción, casi durante 1 año también, viendo mujeres en escuelas, en hospitales, en distintos lados. Y resulta que ella era la asistente de producción de la persona que hacía el casting en Paraguay. Así que la tuve al lado como mucho tiempo y no me había dado cuenta, bueno, hasta que en un momento decidimos hacerle una prueba. Y bueno, fue increíble porque siento que ella es impresionante, que es un ángel, y que me encantaba o sea, siento que cambia mucho, ¿no? La que es al comienzo de la película y la que es luego, a medida que los kilómetros transcurren, es muy diferente, como que muestra una feminidad, una belleza, una dulzura que, bueno, me conmovió mucho, y eso también lo fuimos descubriendo, y le hice muchas pruebas, ¿no? Una vez que le hice la primera prueba, después tardé 6 meses más en confirmarle el papel, y hicimos muchas pruebas en Asunción, pruebas acá en Buenos Aires, pero cuando los junté a los 3 con la bebé fue inmediato, porque la cosa sucedía sola. Realmente pasó algo mágico ahí. Así que bueno. Hay algo que alguien acá te preguntaba sobre los lugares que atraviesa el viaje. Sí. Ese viaje que hace en la ficción, digamos, también y la junto con otra pregunta, que es ese viaje también se hizo, el rodaje, digamos, la película está filmada cronológicamente. Está filmada cronológicamente, casi toda. Hay algunas pequeñas escenas y algunos pequeños planos que fueron en otros lugares y cosas que surgieron después. Y lo que hicimos fue filmar en 3 lugares, y con esas 3 locaciones principales reconstruimos los 1500 kilómetros. Filmamos en la frontera entre Paraguay y Argentina, entre Clorinda y Asunción. Ahí filmamos unos 10-15 días, después unos 10-15 días a mitad de camino en la ciudad de Esquina, en Corrientes y alrededores. Siempre hacíamos base en una ciudad y filmábamos en los alrededores. Y después, las últimas semanas en la provincia de Buenos Aires, acá en Don Torcuato, en Zárate, en Campana, por ahí. Y en esos 3 lugares reconstruimos todo el viaje. Cuando vos decís filmamos, cuando uno ve la película, esa sensación de intimidad, llega un momento que uno llega casi a olvidarse de todo el artefacto de cine, digamos. Uno siente que está ahí con ellos, viajando con ellos. Vos decís filmamos, ¿cómo era el equipo de filmación? ¿Era vos y un cámara? No es una película tan pequeña como puede parecer. La película luce muy simple y muy austera, pero fue una película muy complicada de hacer. Éramos
a veces entre 30 y 40 personas, porque querés filmar todo, lo que ves que es hermoso, pero creo que no, que eso de haber tenido la rienda corta hasta el final, finalmente fue mejor para la película. Sí, eso también está, no solo tu elección formal, sino también la elección que tienen los personajes, esa especie de contención que tienen ellos todo el tiempo, también la tiene la película. Me parece que es el mérito tuyo y el mérito que tiene la película, me parece. Un poco la película se trata de eso, de un hombre que está en piloto automático hace mucho, encerrado en sí mismo, solo, que no sabe qué le pasa y que no puede hablar, que no puede decir lo que le pasa, que no sabe, que no entiende lo que le pasa. Y en este viaje es creo yo, el inicio donde se empieza a resquebrajar esa cáscara, esa coraza, un poquito. No sé qué pasará en el futuro, pero a mí me gusta pensar que esa coraza se va a terminar de romper, pero eso será otra película. Y vos sos egresado de Escuela de Cine, de la FUC. Sí. ¿Por qué esta es tu primera película? ¿Por qué? Bueno, no sé, porque tardé bastante en hacer mi primera película. Siempre pensé que mi primera película iba a ser de más joven. Yo empecé a estudiar cine a los 20, no tan joven tampoco, pero empecé a estudiar cine a los 24. No es una queja, no es un reclamo, nada. Al contrario, no. Luego de deambular, así, de estudiar Derecho y otras cosas, y trabajar en un banco, bueno, después fui a estudiar cine y primero, bueno, hice cortos, varios, en la universidad, después trabajé como montajista, compaginé varias películas, algunas fui asistente de dirección, trabajé en tele, y durante ese tiempo estuve escribiendo algunos guiones previos a este, y siempre pensé que uno de esos iba a ser mi primera película, pero nunca logré concretarlo por distintas razones. Así que mi primera película llega ahora, no tan joven ya, pero siempre me sentí cerca del cine, siempre estuve haciendo cosas vinculadas al cine, y creo que está bien, que llegó ahora cuando tuvo que llegar. Ahí hablabas de que vos... Espero que la próxima no me tome 5 años como esta. Hablabas ahí del montaje, la película tiene un montaje que también está como, de nuevo, al servicio de la película y se filmó mucho más de lo que es la película. Sí, un montón. El primer armado tenía 127 minutos y este dura 85, o sea que sacamos casi 40 minutos de película editada, finales, en las cuales en una de las escenas estaba mi suegra, que está por aquí, y la invitamos a actuar y la saqué. Y ahí está mi mujer, que fue la editora de la película. A ellas dos que están ahí. Fue un proceso muy largo. Editamos la película durante 7 meses en casa, que fue una locura también, porque editar en tu casa, no paras de trabajar 24 horas trabajando, ¿no? Antes de cenar, después de cenar, al mediodía, a la noche, estás todo el tiempo. Y 7 meses es mucho tiempo, pero también creo que al final fue algo buenísimo para la película, porque para encontrar y quedarte con la esencia, muchas veces lo que necesitas es tiempo de maduración propio, tiempo de maduración interno, y eso fue muy bueno, tener ese tiempo y no apurarnos por nada. El tiempo que necesitamos fue el tiempo que le dedicamos a la edición. Y ahí apareció un poco el corazón de la película y lo que la película es hoy finalmente, ¿no? Ese ritmo un poquito hipnótico que para mí tiene. Creo que no hay cosas de más, que la película está como justita. Bueno, esos fueron 7 meses de montaje. Bueno, cuando edites el DVD tenés que poner la escena de tu suegra que sacaste. Sí, estamos ahí pensándolo. No sé si alguien del público quiere hacer alguna pregunta. ¿Por qué se llama Las Acacias? Ahí preguntan por el título, ¿por qué se llama Las Acacias la película? Hay varias respuestas, pero una de ellas, la más literal, es que son los troncos que él lleva. Y también siento que un poco es una metáfora del personaje de él, que él es un poquito una acacia, como esas del comienzo, que son cortadas. Hasta él tiene una marca acá, igual que los árboles. Y siento un poco que al final esos árboles en el último plano ya no son los mismos. Y me gustaba esta idea de ponerle un título un poco más poético, un título que sugiera más que te cuente la película, ¿no? Que un título más conclusivo, así de aprendiendo a ser papá o algo por el estilo, que era como muy
o algo así. Entonces viene por ese lado el título. Es real. Y en realidad al principio había otra cosa que él tenía que estaba en el guión, que era un tatuaje, pero cuando en una prueba de vestuario vimos eso, le pregunté si tenía algún inconveniente en que lo filmemos y me dijo que no. Y eso fue algo que le dio mucho más al personaje y que me cerró por todos lados, como que cuando lo vi dije, ah, esto era la marca, ¿no? Y los dos siento que son personas que tienen marcas. Ella también tiene marcas y él tiene muchas marcas en la cara. Y bueno, creo que eso también habla de un pasado que no sabemos exactamente, pero que podemos imaginar o intuir. Y eso también es algo muy importante para que la película funcione. Intuir ese pasado, que cada uno lo intuirá de modo diferente. Y esa también era un poco la propuesta de la película, no decirte exactamente qué pasó con todo, porque no hace falta, porque lo que yo estoy contando es una cosa más hacia el futuro, el proceso de transformación hacia adelante. Claro. Sí, hay una pregunta. Hablamos mucho de Rubén y poco de ella. Ella viene de Paraguay, con un hijo, soltera. ¿Qué es lo que lo llevó a traer? Es mi sobrino, perdón, que me estaba ¿Qué es llamando. lo que lo llevó a traer a esta mujer, este personaje, de otro país? Fue un proceso, o sea, al principio lo que a mí me interesaba contar era el proceso de un hombre con su soledad y cómo lentamente se va abriendo a los demás y cómo se puede volver a conectar consigo mismo y sobre todo con su paternidad. Ese es el tema de la película. Y en esos 2 años de guión, en un momento, bueno, cuando estás trabajando, cuando estás escribiendo, todo lo que ves o todo lo que te pasa cerca lo aprovechás. Y en un momento cuando me empecé a preguntar de qué podía trabajar este hombre solitario que yo imaginaba en aquel momento sin tener demasiado claro cómo era la película, apareció esta idea del camionero y también apareció en un viaje que hice de fin de semana en el que vi a una mujer en la ruta con un montón de bolsos esperando. Yo estaba en una estación de servicio y no vino nadie a buscarla y no estaba con un bebé, nada, pero fue una imagen que me gustó, que me conmovió por algo. Y no sabes muy bien cómo funciona tu cabeza, pero hay un momento donde empezás a asociar camionero, ella, yo trabajé bastante por la zona de Misiones, muchos años, también me enamoré de ese cantito y fue natural que cuando venían dije, vienen de Paraguay, pero el tema tiene que ver más, y ahí me empezó a cerrar por todos lados la cosa, para contar lo que yo quería contar, me cerró perfecto. Incluso mencionar este tema de la inmigración me sirvió mucho para construir el universo de ella, principalmente, ¿no? Esta mujer que tiene las cosas mucho más claras que él, que es una mujer valiente, con coraje, decidida, y es todo lo contrario de él, y eso también me servía para poder, claro, para poder contar lo que quería contar, como esta disparidad de ellos, ¿no? Pero el tema no fue tampoco hablar de la inmigración, no es el tema de la película, ni mucho menos. Tal vez yo como espectadora no lo interpreté por lo de la inmigración, pero sí de la necesidad de la búsqueda de un lugar en el mundo. Tal cual. Con valentía, soltera, y se encuentra con alguien que también necesita y desea tener una familia. Y se encuentra ahí. Fue maravillosa, la verdad. Felicitaciones. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, ahí sí, aplausos que llegue el micrófono, así escucha todo el mundo. Gracias. Bueno, desde el lugar de haber visto la película recién, te puedo decir, como devolviendo un poquito, ¿no? Es impresionante cómo conmueve el amor. Es decir, creo que pone en movimiento el amor. Los personajes nos sirven como estímulos. El perro de pronto, en esa imagen que a mí personalmente me ha quedado muy identificada, Sí. es muy bella. Sí.
Es decir, que creo que todo lo que no tomaste como paisaje o como circunstancia de la naturaleza está muy puesto en cosas muy bonitas que tienen que ver con el ser humano, el ser profundo que está ahí, con el perro, mirando el agua. Sí. Bueno, muchas gracias por tus palabras. Te agradezco mucho tus palabras, porque un poco yo siento que la película es eso, ¿no? Y que para mí lo importante y lo único que quería contar es eso, y por eso también me decidí así tirarme un poco al vacío y decir, bueno, la filmo toda así, toda con ellos, y me olvido de los eventos, de la naturaleza o de alguna cosa más de aventura, si se quiere, ¿no? Y centrarme un poco en eso, que creo que es algo que... Una cosa que ha estado pasando es que la película se proyectó en varios lugares distintos y en todos lados pasa algo parecido, ¿no? Y creo que es eso, en definitiva, que es algo universal. Exacto. Entonces, eso era un poco lo que a mí me motivó a contar esta película. Así que gracias por tus palabras. Muy bien. Y como aporte a los nuevos tiempos y a los nuevos hombres que tenemos que ser, vale. Muchas gracias por tus palabras. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Sí, dame un segundito. Espera que llegue el micrófono, así te escuchan todos. Gracias. Sí, hola. Solo una curiosidad técnica. ¿Fue difícil mantener todo este ánimo durante 5 años? ¿Fue difícil? Mantener todo el ánimo, todo lo que te inspiraba el texto durante 5 años. Sí, Una cosa técnica, ¿no? muy difícil. Pero en realidad lo que pregunta es si fue difícil mantener el ánimo del director ¿Cómo hiciste, claro? durante 5 años. Porque claro, sí. Creo que sí, pero la verdad es que no me di cuenta. Para mí los 5 años pasaron así. No me parece mucho tiempo, a pesar de que ahora miro para atrás y digo, fue un montón. Pero creo que tiene que ver con cuando tenés la necesidad de hablar de algo o hay algo que realmente te importa, siempre mantenés eso hasta que lo sacás, hasta que lográs hacer algo con eso. Y también creo que por eso las películas, los guiones anteriores, tal vez no llegaron a hacerse porque no lo pude mantener en el tiempo, porque fui cambiando y porque ya uno de los primeros guiones era una historia un poquito más adolescente y en aquel momento me interesaba y luego de unos años ya no me identificaba. Pero en este caso, sí. Y creo que llegué al final del camino precisamente por eso, pero ni me di cuenta que pasaron 5 años. Gracias. Sí, ahí tenemos al señor atrás y después usted. Bueno, esto es una pregunta. ¿Cómo se hace para resumir en 90 minutos un viaje de casi de 5 días? Que todos sabemos que tarda. Esa es la pregunta. Felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que no te la sé contestar, porque, no sé, creo que básicamente lo que diría es que todo fue un proceso de maduración personal. Y en cada etapa fui encontrando la esencia de lo que me importaba contar. Y luego lo vas también juntando con la forma. Y en esas dos cuestiones, entre lo que querés contar esencialmente y la forma que tenés estéticamente, ¿no? de contar esa historia, bueno, vas encontrando y sintiendo qué es lo importante, qué es lo esencial, vas encontrando también una cosa rítmica, y creo que ahí vas construyendo un poco ese viaje, que como decís es larguísimo, y más en ese camión, que es un camión del año 76. Así que muchas gracias por la pregunta. ¿Y el señor? Hola. Primero te queremos felicitar en nombre de esta mesa, porque estábamos comentando qué cosa extraña. Estábamos sin habernos puesto de acuerdo. Los tres coincidíamos en que si bien hemos visto una película que es una gran realidad hoy aquí, también por separado los tres coincidíamos que estábamos ante un director del que hay mucho para esperar y muy bueno. Es decir, aparte de la realidad de esta película, estamos viendo toda la potencialidad de este director. Esto es uno. Y una curiosidad a nivel personal es,
vos estás hablando de un guión muy cerrado, es decir, cerrado, muy terminado. A mí me intriga mucho saber cómo manejás los tiempos. Hay momentos, hay tiempos en el transcurso del viaje, en silencios muy profundos. Desde el guión, ¿cómo calibrás hasta dónde este tiempo entre ellos, los tres, o hasta dónde no? Porque por ahí se torna denso o no. ¿Sí? ¿Cómo calibras eso? Bueno, en el guión, el otro día alguien me dijo, no me preguntó directamente, me dijo, pero tu guión debe tener 12 páginas. Y le dije, no, tiene 85. Y lo que pasa es que el guión está muy desarrollado y todas estas escenas de silencio, lo que pasa es que no son silencios estéticos, no son silencios contemplativos, son silencios narrativos. Entonces, para mí es muy importante contar esa incomunicación a través del silencio. Entonces, en el guión ya está escrito un poco eso de el bebé lo mira, él la mira, viajan en silencio, luego de unos instantes se vuelven a mirar, viajan en silencio. Y el guión es eso. Y para mí, ese silencio cuenta tanto como cuentan las palabras cuando tienen que hablar. Cuando no tienen que hablar, no hablan, y cuando tienen que hablar, hablan. Y de eso también se trata la película, justamente, de la dificultad de este hombre, sobre todo, para comunicarse. Entonces, el silencio era como algo natural que ya estaba implícito en el guión. Luego sí, por supuesto, trabajé mucho en los ensayos con los actores, y ahí trabajé un montón el tiempo. Y ahí también me fui dando cuenta hasta dónde daba y cuándo no te pasabas a una cosa que ya se había contado. Y la etapa final es el montaje, 7 meses de montaje. A veces las tomas eran más largas, pero también en el montaje vos vas construyendo esos tiempos y vas tratando de que esos tiempos sean parejos y que al principio son más extensos, pero luego se van acortando porque él se va transformando, porque la película es una transformación. Por eso al principio la película es un poquito más extrema, si se quiere, más largo los planos, el silencio es más largo, porque siento que hay que construir eso. Hay que construir esa incomodidad, ese silencio, esa falta de comunicación. Bueno, a medida que eso se empieza a romper, también los tiempos de montaje, los tiempos de las escenas empiezan a cambiar, los silencios son más cortos, todo empieza a cambiar un poco. Y respecto a la primera parte, yo también espero poder hacer otra, pero la verdad que en este momento estoy totalmente vacío y hasta tengo miedo de no sé si seré capaz de hacer una nueva o si me tomará otra vez muchos años. Veremos cómo me sale. Si alguna otra pregunta, ya hacia atrás. Sí, allá después vamos con la última pregunta. Pablo, bueno, teníamos muchas expectativas en ver Las Acacias y bueno, la realidad superó totalmente. Has hecho una película bellísima realmente, con los diálogos precisos, concretos y una interpretación fabulosa realmente. Está realmente justificado el éxito y la cantidad de premios que está obteniendo y creo que nos tiene que llenar de orgullo a los argentinos el camino que está haciendo Las Acacias. Felicitaciones, querido. Muchas gracias de verdad. Gracias. Muchas gracias. Ahora sí, hacemos una última pregunta, ya tenemos que vaciar, pero bueno. Sí, ¿qué tal? Solamente una curiosidad, pero de los títulos. ¿Por qué la primera Anaí? ¿Por qué? La primera Anaí, ¿tenías otra bebé? Claro. Había la bebé titular, que es un ángel y un milagro, y que la verdad que todo lo que estaba escrito, mis colaboradores y mi asistente me preguntaban, ¿pero cómo vas a hacer esto? El guión decía, por ejemplo, no sé, la bebé llora, él le da la tapa del termo y para. Me decían, ¿cómo lo vas a hacer? No sé, pero yo confiaba en que el bebé lo iba a hacer en algún momento, porque eso es una cosa lógica que todos los bebés hacen. El único punto era que nosotros teníamos que estar listos con la cámara para que cuando suceda grabarlo. Y así fue, esta bebé fue increíble. Y luego teníamos una segunda bebé que era prima de esta bebé y que tenía un mes menos. Naira, la bebé titular, en el momento del rodaje tenía 5 meses. Y Matilde tenía 4 meses y eran muy parecidas, no de cara,
pero sí físicamente. Y luego teníamos un tercer bebé, que en realidad no era un bebé, sino un muñeco, que pesaba 7 kilos. Un bebé, un muñeco hecho de látex, que llamábamos Rita. Porque obviamente tenés muy poco tiempo. Y además, la premisa de la película fue esperar a cuando el bebé esté. Cuando él disponga, la hacemos, y si él no está, filmo otra cosa. Sí, había escenas que realmente parecía estar viendo un reality. Cuando él está jugando con la bebé y la bebé se queda dormida, eso es... Bueno, eso pasó. Eso fue otra de las sorpresas. Cuando se queda dormida en toma, sucedió en el momento. Eso fue así. Lo mismo que el estornudo. Esas pequeñas cosas fue ella. Y yo siento que ella de algún modo entendía lo que pasaba, porque es impresionante. Lo hacía en el momento y no hay truco de montaje, ¿eh? O sea, las tomas están sin cortes y ella lo hacía en el momento. Creo que ahí, bueno, hay algo que fue eso, un milagro. Felicitaciones, realmente muy bueno. Muchas gracias. Bueno, no, lamentablemente tenemos que ir terminando porque tenemos que hacer pasar a la gente a la sala. Para el festival es un honor contar con una película como Las Acacias, Pablo George, para que pido un fuerte aplauso. Mañana hay la nueva función de la película, así que bueno, recomiéndenla, avisen que va a estar la película y bueno, eso. Muchísimas gracias por venir. Gracias por invitarnos al Festival de Mar del Plata. Un honor. Gracias.